Hola, ¿qué tal? Bienvenido nuevamente al curso ISO 14001 sobre sistemas de gestión ambiental. Nuevamente con ustedes el ingeniero Jorge Ayala Mesta, y en esta oportunidad tocaremos ya la sesión sobre el contexto de la organización. Y como ya lo comentamos en la primera sesión, el contexto de la organización es muy importante porque nos va a permitir conocer el entorno de la empresa, conocernos a nosotros como empresa y a definir algunas acciones para abordar riesgos y oportunidades. Dentro de esta segunda sesión vamos a tener 4 puntos en específico que se relacionan a la estructura y a los requisitos de la ISO 14001. El primero es la comprensión de la organización y su contexto. El segundo será la comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. El tercero, la determinación del alcance de nuestro sistema de gestión ambiental. Y finalmente tocaremos la parte del sistema de gestión ambiental y los procesos que son necesarios para poder estructurar nuestro sistema de gestión. Tengo que comentarles también que estos 4 puntos los vamos a encontrar en la mayoría de normas ISO implementables, como por ejemplo la 9001, la 45001, 37001, entre otras. Son 4 puntos que son básicos y que si ustedes los aprenden un poco en esta norma ISO 14001, se les hará más sencillo también en otras normas. Empezaremos con el primer punto sobre la comprensión de la organización y su contexto. En este requisito la norma te dice que la organización debe determinar, y ojo que estamos ante nuestro primer debe, es decir, es un requisito obligatorio. La norma te dice que debes determinar, en primer lugar, las cuestiones externas, luego las cuestiones internas de la empresa, pero que sean pertinentes para el propósito y que afecten la capacidad para lograr los resultados previstos del sistema de gestión ambiental. Recordemos que el propósito viene a ser la misión o la visión de la empresa, y los resultados previstos del sistema de gestión ambiental eran 3. En primer lugar, teníamos al cumplimiento o la prevención de la contaminación, luego el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos, y finalmente el desempeño de nuestro sistema de gestión ambiental, la mejora de este desempeño, ¿verdad? Así que todas esas cuestiones externas e internas que nos puedan afectar a estos resultados previstos, tenemos que analizarlos y determinarlos. ¿Cómo los determinas? La norma no te dice, solo te dice que los determines. Para ello habrán diferentes herramientas, entre ellas algunas que vamos a revisar el día de hoy. También nos dice la norma que estas cuestiones pueden incluir las condiciones ambientales capaces de afectar o de verse afectadas por la organización. Ya hemos hablado mucho también de las condiciones ambientales, ¿no? Ahora, también la norma te dice que la finalidad, bueno, no te lo dice directamente, esto en verdad se lo incluyo a ustedes como parte de la explicación. La finalidad del análisis del contexto, como ya lo he comentado, es conocer las cuestiones importantes de la organización que pueden afectar, ya sea positiva o negativamente, a la estrategia, ¿no? Recordemos que el contexto tiene cosas buenas y tiene cosas malas, dependiendo del país, dependiendo de las actividades, dependiendo de la legislación. Entonces, al analizar, al determinar estas cuestiones importantes, vamos a poder tenerlas en cuenta para nosotros diseñar nuestro sistema de gestión ambiental y para planificar la operación y mejora. Este conocimiento, ¿en qué nos va a ayudar? En primer lugar, a comprender el entorno en el que operamos como organización, como empresa. Luego, a determinar el alcance del sistema de gestión ambiental. Por ejemplo, si ustedes están en un entorno bastante competitivo, quizás sus competidores tienen sistemas de gestión implementados en base a normas ISO y ustedes quieren también empezar a posicionarse en el mercado, ¿no? Porque los clientes están constantemente buscando empresas que se preocupen por el medio ambiente. Ese conocimiento que han determinado ustedes de los proveedores les va a permitir a ustedes tomar acción y iniciar su implementación
de la ISO 14001. Entonces, si el competidor, por ejemplo, tiene todas sus sedes certificadas bajo este estándar, eso también quizá les pueda influir a ustedes como empresa a determinar que también todas sus sedes empiecen a implementar la norma. Entonces, todas las sedes estarían dentro del alcance, ¿no? Va a depender también mucho de eso. También nos va a ayudar a la identificación de riesgos y oportunidades que debemos abordar, ¿no? Finalmente, también en relación a esto nos ayuda a desarrollar y mejorar la política ambiental, que como hemos comentado un poco de la política es el compromiso de la empresa, de la alta dirección, con la gestión ambiental. Relacionado mucho a esta política ambiental siempre en todo sistema de gestión va a estar relacionado los objetivos ambientales. Digamos que la alta dirección se compromete a cumplir ciertas acciones en la política ambiental y mediante los objetivos yo voy midiendo si es que esas acciones se vienen cumpliendo o por el contrario se vienen incumpliendo. También esto nos ayuda a determinar la eficacia en el cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos relacionados con los aspectos ambientales. Como ya les he dicho, los aspectos ambientales siempre van a estar relacionados a las emanaciones de gases, las emanaciones quizá de residuos sólidos, líquidos, que puedan afectar al medio ambiente, ¿no? Dentro de ello, la legislación actualmente en Perú indica ya ciertos parámetros que se les conoce como los valores límites admisibles, y de acuerdo a esos parámetros nosotros tenemos que determinar los requisitos legales como tope que máximo vamos a tener que incluir en nuestros productos y servicios, ¿no? Ahora, este contexto de la organización, este conocimiento de la organización, dónde nosotros lo vamos a encontrar o qué documentos debo revisar para yo poder iniciar con este análisis, esta determinación de información. Bueno, tenemos varios puntos. En primer lugar, para las cuestiones internas, es decir, dentro de la empresa, podemos iniciar revisando documentos como el plan estratégico de la organización, los planes de negocio, el plan de marketing, que muchas empresas incluyen en su plan de marketing sus productos con diseño biodegradables, con diseños ecoeficientes, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque eso les ayuda a su imagen y les ayuda a tener un mejor posicionamiento en sus clientes. También el plan de comunicación puede ser mediante entrevista con los directores, los gerentes. También los informes del gobierno, ¿no? Por ejemplo, del Ministerio de Ambiente. Podemos determinar qué impactos ambientales se han tenido en nuestro sector, cuáles son los aspectos ambientales más importantes y tomarlos como referencia para determinar si existen esos dentro de nuestra empresa. También la estructura organizativa, y ahí tenemos la jerarquía que se maneja dentro de la empresa. Actividades, obviamente las actividades sí vamos a tener que revisarlas a detalle para evidenciar en qué puntos o en qué procesos, en qué actividades se están generando aspectos ambientales. Los productos y los servicios, y ahí vamos a ver pues quizá el empaque, las cajas, con qué materiales estamos empacando estos productos, en la distribución quizá cómo se está desarrollando, qué residuos se arrojan al medio ambiente, ¿no? Siempre con el enfoque de ciclo de vida que ya también lo hemos definido en la sesión anterior. También los requisitos legales, eso sí va a ser una fuente de información que vamos a tener forzosamente que revisar. Tenemos también las cuestiones externas, ¿no? Las cuestiones externas llevan un poco más relacionado al entorno de la empresa, y para eso vamos a poder revisar quizá los proveedores que tenemos, o quizá vamos a desarrollar entrevistas con administradores públicos, por ejemplo, quizá el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Energía y Minas, entre otros que puedan emitir normativa legal relacionada al medio ambiente, ¿no? También los documentos de planeamiento, ordenación del territorio. ¿Por qué? Porque más o menos la población va creciendo, ya sabemos, de forma acelerada, van consumiendo un poco
los territorios de cultivo y se va poblando, ¿no? Entonces, en esa población gradualmente creciente, nosotros como empresa también podríamos estar afectándolo. Es el caso de algunas empresas que operan en la selva, por ejemplo, minerías, también en la parte sierra, que pueden afectar a un entorno, a un ecosistema, al medio ambiente. Quizá hace unos 5 o 10 años no podría haber afectado a gran población, pero con este creciente incremento de la población, va a llegar a un punto en que ya esta minería, esta empresa esté rodeada de población, ¿no? Tengamos que tener consideraciones adicionales. También los estudios de mercado, los competidores, sí va a ser algo obligatoriamente que tenemos que evaluar. ¿Por qué? Porque el competidor es quien va a definir qué son los requisitos que nosotros también debemos implementar. Obviamente, si queremos ser una empresa competitiva, ¿no? Si es que un competidor está implementando diseños o utilizando materiales biodegradables, nosotros como empresa perderíamos mucho posicionamiento en el mercado si es que no iniciamos con acciones similares, ¿no? También podemos analizar el entorno de los cambios tecnológicos, legislativos, la situación cultural también es muy importante. Nosotros como empresa estamos expuestos a una población que tiene una conciencia ambiental o que quizá estamos ante una población que poco o nada le importa la parte ambiental, ¿no? Contaminan, no tienen afinidad por productos que dañen menos el medio ambiente, entonces eso también nos sirve para tomar acciones. La parte social, también donde esté ubicada la organización. Eso es más o menos algunas fuentes de información que debemos revisar para tener algunos datos importantes para nuestro contexto, nuestro análisis de contexto, ¿no? La norma también te dice que debes, luego de determinar estos criterios, que obviamente puedes tener muchos, pero la norma te dice priorízalos, ¿no? Solo me interesa que determines aquellos cuestiones internas o externas pertinentes que puedan afectarte verdaderamente. Entonces, en ese caso, la ISO 14001 no nos da una herramienta para hacerlo, ¿no? Como les comenté, esa metodología va a tener que ser determinada por la empresa. Incluso podríamos realizar una metodología propia. Pero entre las metodologías más conocidas y más utilizadas para este análisis del contexto vamos a encontrar el FODA o el DAFO. Seguramente ustedes lo han conocido en su etapa de estudios, en la vida profesional. Siempre hemos tocado por ahí esa herramienta, ¿no? El análisis FODA. Pero también tenemos el análisis PESTEL, el AMOFIT, entre otros. El FODA es básicamente analizar las fortalezas que tenemos como organización, las debilidades, las oportunidades que estarán en el entorno externo a la empresa y las amenazas, ¿no? Las fortalezas siempre son aquello que nos destaca en relación a nuestros competidores. Las debilidades son quizá aquellas que el competidor tiene más desarrolladas y nosotros la tenemos como más débiles. Pueden ser en la etapa de procesos, en la etapa de competencia de nuestros trabajadores, etcétera, ¿no? La parte de oportunidades viene a ser esas opciones que nosotros tendríamos de destacar en el entorno, como posicionamiento en el mercado, como una mejor imagen, como una optimización de algún recurso que manejemos. Por ejemplo, tenemos en el mercado muchos proveedores dispuestos a vendernos los insumos que necesitamos, o quizá puede ser también una amenaza, ¿no? En el mercado no hay proveedores que nos provean de insumos biodegradables, por ejemplo, o quizá la legislación es muy cambiante, es muy exigente, pueden haber fiscalizaciones y multas, etc. Básicamente esos son los criterios o las características de este análisis FODA. En cuanto al PESTEL, el PESTEL se basa en el entorno netamente externo a la empresa, ¿no? Por ejemplo, el entorno político, el entorno económico, el entorno social, la parte tecnológica,
la parte medioambiental y el entorno legal, ¿no? Vamos a analizar cada uno de estos factores para poder hacer un análisis PESTEL. Pero sin embargo, solo nos serviría para el entorno externo. Recordemos que la norma en el requisito 4.1 nos pide que analicemos entorno externo, sí, pero también la parte interna de la empresa. Entonces podríamos complementarla con el análisis AMOFIT, que va a ser una descripción de nuestra empresa en la parte administrativa, en la parte de marketing, la parte de operaciones, la parte de finanzas, contabilidad, cómo estamos en recursos humanos, nuestro personal es competente, no es competente, está capacitado, la parte también de sistemas de la información y la parte de investigación y desarrollo o tecnología. Esos vienen a ser los criterios que nosotros podríamos analizar de acuerdo a estas tres herramientas. ¿Son las únicas? No, puedes encontrar otras herramientas para realizar tu análisis del contexto de tu empresa. Sin embargo, nosotros, para fines de este curso, vamos a trabajar con el análisis FODA, que es uno de los más completos y más sencillos. Y un ejemplo de un análisis para una empresa podría ser este. Obviamente es un análisis resumen. En una empresa se tiene que hacer un análisis un poco más detallado. Se tiene que hacer con un equipo de trabajo que conozca la empresa, que conozca las actividades y que pueda aportar a determinar esas cuestiones importantes, tanto externas como internas. En este ejemplo, dentro de las cuestiones internas y cuestiones externas, vamos a definir fortalezas, ¿no? En caso de cuestiones internas, podrían ser que estemos certificados en ISO 14001, que es una fortaleza, o que quizá tengamos instalaciones que fomentan la eficiencia energética. Por ejemplo, quizá tenemos toda nuestra empresa con sistemas de ahorro en energía eléctrica, tenemos baños también de ahorro del consumo de agua, quizá también tenemos tuberías o instalaciones de gas que apoyan o contribuyen a la eficiencia en el consumo de gas, etcétera, ¿no? Entonces, esas instalaciones que fomentan la eficiencia energética sería una muy importante fortaleza. Si no lo tuviéramos, obviamente ya sería una debilidad, ¿no? Dentro de las debilidades podemos mencionar, por ejemplo, la baja participación de los trabajadores en las iniciativas ambientales. Quizá tú haces un programa de reciclaje de botellas o de chapas de botellas y ves que nadie participa, ¿no? Tu personal no contribuye, bota las botellas, no las recicla, no usa los contenedores. Entonces, eso podría ser una debilidad, ¿no? La baja participación de tus trabajadores. También podría ser una debilidad, ya entrando a la parte de infraestructura y dependiendo también de las actividades de la empresa, la falta de espacio para ubicar correctamente la zona de residuos peligrosos, ¿no? Dependiendo de si nuestra actividad tiene como residuos estos catalogados como peligrosos, entonces sí estaríamos ante una debilidad, ¿no? La falta de espacio, falta de infraestructura. Ahora, dentro de las cuestiones externas podemos encontrarnos con algunas oportunidades. Por ejemplo, ahorita las subvenciones a proyectos de eficacia energética, que puede ser una oportunidad que te da el gobierno, o también esta oportunidad de ProInnovate, ¿no? Que actualmente le está otorgando a las empresas hasta 35.000 soles para implementar y certificar la ISO 14001, ¿no? Esta subvención que te están dando, este dinero, te lo dan sin tener tú como empresa que devolverlo. Es decir, estás regalándote 35.000 soles para que implementes y certifiques sistemas de gestión en base a ISOs. Así que, por ejemplo, eso sería una oportunidad para todas las empresas actualmente en Perú, ¿verdad? También podemos encontrarnos ante amenazas, ¿no? Fuera de la empresa. ¿Qué tenemos? La competencia está promocionando productos con ecodiseño. Sería un claro ejemplo de amenazas. ¿Por qué? Porque tú estarías perdiendo posicionamiento en el mercado. Con este creciente interés por los productos ecoeficientes, tu competencia te estaría ganando. Otra amenaza podría ser algún proyecto de legislación, ¿no? De residuos más exigente. Por ejemplo, no sé, pues entra al Congreso, entra un presidente o alguien
de algún ministerio y dice hay que sacar una norma más exigente en materia de residuos sólidos, ¿no? Por ejemplo, esa podría ser una amenaza si tú como organización no estás preparado. Estos son algunos ejemplos, ojo, son algunos ejemplos, porque obviamente dependiendo de tus actividades, tus procesos, de qué tan grande sea tu empresa, vas a tener más fortalezas, más debilidades, más oportunidades y más amenazas. Así que en base a esto podrían trabajar, hacer un formato y poder sustentar lo que la norma te pide, ¿no? Determinar esas cuestiones internas y externas pertinentes. Y con ello estaríamos acabando este primer requisito. Ahora tenemos el requisito 4.2, que nos habla sobre la comprensión de necesidades y expectativas de partes interesadas. Luego de que ya has analizado el contexto de la organización, la norma te dice, ahora determina, y ojo que es un debe, es decir, es obligatorio que lo hagas, determinando las cuestiones internas o externas, también las partes interesadas, ¿no? ¿Y qué son estas partes interesadas? Te preguntarás tú. Bueno, las partes interesadas son las personas u organizaciones que pueden afectar o verse afectadas o percibirse como afectadas por una decisión o actividad de tu empresa. ¿Cómo es eso? Me preguntarás, ¿no? ¿Quién es esta parte interesada? No lo capto todavía. Bueno, esas partes interesadas, si hablamos de personas, podría ser la población, ¿no? Que se va a ver afectada por los aspectos o los impactos ambientales que tú generes. Imagínense una minería, ¿no? Una empresa minera. Sobre todo, quizá una empresa minera ilegal, ¿no? Que contamina el río donde una población se abastece y consume. Entonces, esa sería una parte interesada. ¿Por qué? Porque la estás afectando con tus actividades. Y si hablamos de alguna parte interesada que puede afectarte a ti como empresa, quizá hablaríamos del gobierno, de las empresas estatales, ¿no? Por ejemplo, el Ministerio del Ambiente. Te puede afectar sacando una norma más exigente, donde disponga la aplicación de multas muy costosas. En ese sentido, esta parte interesada podría afectarte a ti como organización. Así que esos son un par de ejemplos también para que los puedan tener en consideración. Entonces la norma en este apartado te dice, determina estas partes interesadas. Una vez que ya las hayas determinado, también define que sean pertinentes para tu sistema de gestión ambiental. No me importa que tengas 20, 30 partes interesadas. Yo quiero que me digas cuáles son las pertinentes. Aquellas que te van a afectar más que otras y aquellas a las que tú puedes afectar un poco en mayor nivel, ¿no? Y luego, ¿qué vas a hacer? Determinar cuáles son sus necesidades y expectativas. Es decir, qué requisitos tienen estas partes interesadas. La población, quizá hablamos de los medios de comunicación, ONGs, la autoridad. Podemos hablar también de los mismos trabajadores, los proveedores, clientes, etc. Una vez que has determinado estas necesidades y expectativas que tienen esas partes interesadas, ahora dime cuál de esas partes o cuál de esas necesidades y expectativas se convierten en requisitos legales y otros requisitos. Por ejemplo, de cajón, las que son del Ministerio del Ambiente, las que son quizá del Ministerio de Energía y Minas, van a ser requisitos legales, ¿no? Obligatorios. Aquellos requisitos que ya vienen de la población o de otras partes interesadas podríamos tomarlos como otros requisitos. Puede ser mediante convenios, que se da mucho en las empresas mineras, quizá en las empresas petroleras también, donde ya se firman requisitos adicionales, que son mediante convenios. Luego, en este apartado también hay que mencionar algunos ejemplos para que ustedes también lo tengan más claro, ¿no? Quizás se les hace todavía un poco complicado comprender cuáles son estas partes interesadas. Supongan que tengan una empresa, ¿no? Cualquier empresa. La mayoría de empresas siempre está en relación con el medio ambiente. Y dentro de esta empresa también podemos encontrar partes interesadas. Como ya les he mencionado, podemos en primer lugar mencionar a los propietarios, ¿no? ¿Qué interés o cómo se puede afectar o verse afectado estos propietarios de la empresa con nuestro sistema de gestión ambiental?
obviamente este propietario tiene poder de decisión sobre la empresa, ¿no? Y podría decir, no implementamos ningún sistema de gestión ambiental. Entonces es una parte interesada muy importante, ¿no? Si es pertinente. También podemos tener a los gerentes, la parte de la dirección de la empresa, los sindicatos que podrían también definir o tomar bastantes acciones en relación al personal. Obviamente podría variar de una empresa u otra, porque por tamaño habrán sindicatos grandes en las empresas grandes también, y quizá las empresas pequeñas no tengan sindicatos. Finalmente también tenemos dentro de las partes interesadas internas los empleados o trabajadores, ¿no? Que son las partes interesadas comunes en la mayoría de organizaciones. ¿Qué empresa no tiene empleados? Luego ya pasamos a las partes interesadas externas, ¿no? Y ahí vamos a interactuar con los proveedores. ¿Qué interés tendrá este proveedor en la parte de nuestro sistema de gestión ambiental? Puede que nosotros solo decidamos trabajar con proveedores que tengan un sistema de gestión ambiental también implementado, o que por lo menos nos aseguren que los residuos peligrosos que esta empresa genera sean dispuestos en lugares aprobados y autorizados para el desecho, ¿no? También podemos tener a la sociedad, que sí ya he dado un ejemplo de eso. Obviamente la sociedad siempre se va a ver afectada por tu empresa de acuerdo a los aspectos o los impactos ambientales que puedan generar. El gobierno, obviamente por la parte legislativa, la parte normativa, va a ser una parte interesada. Los clientes, que son nuestra fuente de ingresos, definitivamente tendremos que pensar, obviamente dependiendo del entorno, ¿no? Si estamos en un entorno donde el cliente solo quiere consumir productos que no maltraten, que no afecten al medio ambiente, entonces tendremos que implementar esas mejoras a nuestro producto. ¿Por qué? Porque si no, no nos van a comprar y nuestra rentabilidad va a reducirse. Los medios de comunicación, que también, dependiendo también de la organización y sus actividades, van a estar fiscalizando a la organización. ¿Por qué? Porque si tienen un derrame, por ejemplo, de petróleo, una fuga de gas, va a estar en todos los medios de comunicación y podría afectar la reputación de la empresa. Finalmente, las ONGs, ¿no? En estos últimos años constantemente están saliendo ONGs en protección del medio ambiente. Quizá en Perú no se ha visto muy fuerte esta parte, pero en otros países de manera internacional estas organizaciones no gubernamentales tienen un posicionamiento importante, ¿no? Tienen una opinión bastante importante que podría también de igual manera impactar nuestra imagen y reputación como organización. Bueno, esos son algunos ejemplos para que los tengan un poco más claros. Ahora, ustedes se preguntan cómo yo los determino, ¿no? ¿Cómo puedo determinar si en mi empresa aplica uno o aplica otro? Bueno, yo les recomiendo que sigan algunos pasos, ¿no? En primer lugar, enfocándonos también en los requisitos de la norma, hay que identificar estas partes interesadas o stakeholders mediante la herramienta que utilicemos para el análisis de contexto. Hablamos de un PESTEL, hablemos de un FODA, siempre vamos a encontrar la interacción con esas pequeñas partes interesadas, ¿no? Hablábamos del entorno legal, del entorno también social, el entorno económico, y ahí vamos a ver algunas instituciones. Tenemos al Ministerio del Ambiente, tenemos a la población, tenemos a los proveedores. Entonces podrían ser también partes interesadas. Lo primero es identificarlas. Dentro de las entradas y salidas de los procesos también, ¿no? Por ejemplo, los proveedores y los clientes, ahí tenemos. Y los objetivos y la razón de ser de la empresa. En nuestra visión, nuestra misión, ¿qué queremos, no? ¿A quién queremos brindarle el servicio? ¿Por quién queremos ser reconocidos a nivel nacional, internacional? Entonces, esas partes también son interesadas en nuestra organización. Luego hay que clasificar estas partes interesadas identificadas. Y para ello podemos utilizar algunas metodologías, como la metodología de poder-interés, de influencia-impacto y poder-influencia. Son metodologías que te ayudan a determinar si una parte interesada es pertinente o no es pertinente a tu organización. Y también te ayuda a determinar cuáles son más pertinentes que otras.
Luego que ya has discriminado esas partes interesadas, ahora lo que tienes que hacer es determinar qué requisitos necesitan estas partes interesadas. Para ello puedes utilizar algunas herramientas como la lluvia de ideas, las entrevistas, cuestionarios o revisar la normativa legal. Una vez que determinaste partes interesadas pertinentes y sus requisitos, ahora define el seguimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque va a llegar un punto en que tú te des cuenta que no has cumplido esos requisitos que esta parte interesada requería. Entonces estarías ante un incumplimiento. ¿Cómo puedes definir el seguimiento? Mediante procedimientos, mediante planes de acción, mediante programas, dependiendo obviamente de qué parte interesada estemos trabajando. Aquí hay un ejemplo de alguna metodología. Yo normalmente he trabajado con la metodología de poder e interés. ¿Qué quiere decir esta metodología? Que nosotros determinemos qué tanto poder tiene esta parte interesada sobre nuestra organización y qué tan interesada verdaderamente esté sobre nuestras actividades, sobre nuestra organización. Por ejemplo, si tenemos una parte interesada con mucho poder sobre nuestra empresa, pero tiene poco interés, es decir, tengo el poder de decir tu sistema de gestión ambiental va, tu sistema de gestión está bien, tu sistema de gestión ambiental está mal y te puedo cerrar, no sé, te puedo afectar como empresa. Tengo mucho poder, pero normalmente no estoy muy interesado en pedirte información, normalmente no estoy muy interesado en tus actividades. Entonces, a esas partes interesadas, la metodología nos dice que tengamos que mantenerlas satisfechas. ¿Por qué? Porque si esa parte interesada no está satisfecho con tus actividades, puede tomar cualquier acción, ya que tiene el poder, y afectarte. Tenemos también aquellas que tienen mucho poder y mucho interés, es decir, están interesadas y haciéndote seguimiento constante a ti como empresa, a ver si estás cumpliendo tus aspectos ambientales, tu gestión ambiental. Y también tienen el poder para decidir si tus actividades van, no van, o poder modificarlas. Entonces, como tiene mucho poder y sí está interesado, hay que gestionarlo de cerca, hay que tenerlo bien ubicada esta parte interesada. Luego tenemos también aquellas que no tienen poder ni tienen interés, es decir, lo que tú hagas con tus actividades no les va a afectar y lo que ellos hagan con sus actividades tampoco te van a afectar a ti como empresa. Entonces a ellos no hay que hacer ningún esfuerzo importante, hay que hacer un mínimo esfuerzo. Y en el caso de que tengamos alguna parte interesada con poco poder, es decir, no te va a afectar como organización, pero sí está interesada en tus actividades, tus productos, tus servicios, a ellos hay que mantenerlos informados respecto a nuestro sistema de gestión ambiental. Como resumen, ahí hay una tabla, una pequeña tabla de estas posibles combinaciones de poder, interés, que va a ser el tipo también de parte interesada de acuerdo a la clasificación, y cuál va a ser la descripción o va a ser nuestra herramienta, nuestra opción de tratamiento o de seguimiento para esta parte interesada. Ahora, seguramente se les complica un poco escuchando esta metodología, se han mareado un poco, ¿no? Vamos a trabajar un pequeño ejemplo solamente para que ustedes puedan ver una matriz de partes interesadas, que es la herramienta que nosotros normalmente utilizamos para evidenciar que se ha implementado el requisito 4.2 de la norma ISO 14001. Por ejemplo, trabajaremos con las partes interesadas de las entidades del Estado, ¿no? Que es algo que siempre vamos a tener que considerar en nuestro sistema de gestión ambiental. Ahí tenemos al Ministerio del Ambiente, gobiernos regionales, locales, municipales, que también son entes fiscalizadores de la gestión ambiental, y vamos a definir sus necesidades y expectativas, ¿no? De acuerdo a la revisión de los requisitos legales, podemos establecer que entre sus necesidades y expectativas está prevenir, proteger, conservar y garantizar el uso sostenible de los recursos naturales. Esto también está una necesidad de reportes o informes de resultados de desempeño ambiental y el cumplimiento legal, normativo y reglamentario en temas ambientales, ¿no? Esas podrían ser sus necesidades y expectativas. Sabemos que estos organismos
de entidades del Estado tienen mucho poder. ¿Por qué? Porque si es que quieren, nos multan, nos sancionan, nos cierran alguna parte o la total de nuestra actividad económica, quizá nos pueden sacar nuevas normativas. Entonces sí tienen el poder para afectar a nuestra empresa. Ahora, también definamos el interés, ¿no? ¿Estarán muy interesados estos organismos? Obviamente que sí. Están haciendo seguimiento, fiscalización a las empresas, obviamente que pueden tener un impacto ambiental mayor. Entonces sí tiene poder e interés, lo que se le va a considerar como una parte interesada a la que hay que gestionar de cerca, ¿no? Entonces, en base a ese criterio, tomamos acciones. ¿Qué acciones de seguimiento? Actualización y cumplimiento de requisitos legales, directivas. Tendremos que hacer un seguimiento constante a estos requisitos legales. También vamos a analizar y plantear formas innovadoras de llevar a cabo procesos bajo condiciones actuales. Entonces veremos, ¿no? Dentro de mi proceso tengo estas afectaciones, estos impactos ambientales. ¿Qué puedo hacer? Y trazo mis actividades. Y el tercero es monitorear el cumplimiento normativo por parte de los colaboradores, clientes y proveedores. Es decir, yo tengo subcontratistas, contratistas. Yo estoy cumpliendo como empresa principal, pero mi contratista está cumpliendo esa normativa ambiental, estará cumpliendo la disposición final de residuos sólidos en lugares autorizados, o estará por el contrario tirando sus residuos sólidos en un río, en un descampado, etc. A eso se le conoce como el monitoreo del cumplimiento normativo por parte de nuestros proveedores o colaboradores. Incluso podemos hacerlo a nuestros clientes en el caso de que tengamos el control, ¿no? Este sería un ejemplo de la matriz de partes interesadas, pero de una parte interesada, ojo. Tendremos que incluir acá trabajadores, tendremos que incluir acá población, tendremos que incluir medios de comunicación, quizá ONGs, etcétera. Todas aquellas que puedan quedar o puedan ser clasificadas como partes interesadas pertinentes. Y esto sería una evidencia de cumplimiento e implementación de nuestro requisito de 4.2 de la norma ISO 14001. Ahora, ya habiendo trabajado el requisito 4.1 y 4.2 de la norma ISO 14001, podemos pasar al requisito 4.3 de esta norma. El 4.3 es la determinación del alcance del sistema de gestión ambiental, ¿no? En este apartado, la norma nos dice que la organización nuevamente debe determinar límites como aplicabilidad del sistema de gestión ambiental para establecer el alcance, ¿no? Cuando hablamos de límites, podemos decir que solamente vamos a implementar el sistema de gestión ambiental en nuestra sede principal y las sedes secundarias no tendrán implementado esa norma. La aplicabilidad también tiene un poco que ver con los requisitos que nos aplican de esta norma internacional. Puede ser el caso de que algún requisito no sea aplicable por quizá la naturaleza de nuestras actividades, pero habrán otros que sí. Se espera que la mayoría de requisitos sean aplicables. En caso de que tú como empresa determines que verdaderamente algún requisito no es aplicable, tendrías que sustentarlo. Ahora, cuando nosotros determinamos este alcance del sistema de gestión ambiental, debemos considerar algunos puntos que ya hemos trabajado, ¿no? El 4.1, que es las cuestiones internas y externas que hemos identificado. ¿Por qué? Porque ya les comenté, ¿no? Si dentro de mis cuestiones externas yo determino que mi proveedor o todos mis proveedores están implementando su sistema de gestión ambiental, tienen productos ecoeficientes con materiales reciclados, etc. Entonces eso me ayuda a determinar que mi alcance del sistema de gestión ambiental debe estar en toda mi empresa, en todos mis productos, en todos mis servicios, a fin de mantenerme como una empresa competitiva. También los requisitos legales y otros requisitos que se hayan determinado de las partes interesadas, ¿no? De estas partes interesadas como el Ministerio del Ambiente, proveedores, clientes, etc. También debo considerar las unidades funcionales y límites físicos de la organización. Y hablábamos de las ubicaciones. También debemos considerar las actividades, los productos y servicios que tengamos dentro de una organización.
Y eso sobre todo es para los aspectos ambientales, ¿verdad? Finalmente, también la autoridad y capacidad para ejercer control e influencia. ¿Sobre quiénes? Sobre la población, sobre quizá también nuestros proveedores, nuestros clientes, dependiendo mucho de nuestro marketing también como organización. Todos estos criterios debemos considerar una vez que definimos el alcance, que no es más que un pequeño texto donde nosotros definimos qué aplica, qué ubicaciones estamos considerando para nuestro sistema de gestión y qué actividades o procesos hemos incluido. Una vez que ya se define el alcance, se deben incluir en el sistema de gestión todas las actividades, productos y servicios de la organización que estén dentro del alcance. Si tú dices toda la organización está dentro del sistema de gestión ambiental, entonces todas las actividades que se hagan, todos los productos y servicios que se brinden deben estar dentro del alcance de la norma y obviamente deben cumplir los requisitos que se han definido en esta norma. Finalmente, también este apartado te dice que el alcance del sistema de gestión ambiental debe estar disponible y mantenerse como información documentada. Es decir, forzosamente tienes que mostrarle al auditor un documento donde esté escrito tu alcance de sistema de gestión ambiental. Obviamente este documento puede ser físico o virtual, puede ser manejado en cualquier formato, pero tiene que estar disponible y mantenerse. Y normalmente cuando hablamos de mantener un documento, nos estamos refiriendo a procedimientos, manuales, instrucciones, documentos. Pero cuando nos referimos a conservar información documentada, allí hacemos referencia ya a los registros, es decir, a los formatos que nosotros llenamos con datos. Un formato vacío es un documento, pero cuando ya llenamos datos, que podemos estar registrando tiempos, podemos estar registrando límites permisibles, podemos estar registrando otro tipo de datos, entonces ya se convierte en un registro. Estos registros se conservan. Ahora, esta es la parte teórica, ¿no?, que nos pide la norma. Nosotros, bueno, personalmente yo les doy algunas consideraciones para que ustedes puedan definir adecuadamente el alcance de un sistema de gestión ambiental. En primer lugar, hay que tener muy en claro los costos de implementación, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros podemos decir, sí, yo quiero implementar mi sistema de gestión ambiental en todas mis sedes, ¿no? Toda mi empresa y en todas mis sedes. Ah, perfecto, pero eso te va a llevar más costos. ¿Por qué? Porque habrá que capacitar a más personal, habrá que implementar quizá más tachos de basura, tachos de colores que nos permitan reciclar. Tendremos que quizá implementar algunos baños que consuman menos agua o algunos focos ahorradores en toda la organización. Entonces va a haber un costo de implementación, ¿no?, de inversión al inicio de esta norma, pero posteriormente obviamente se va a hacer un ahorro, ¿no?, a largo plazo, pero hay que considerarlo al inicio, porque si no contamos con ese presupuesto será muy difícil que logremos implementarlo. Luego de los costos también tenemos que considerar el tiempo de implementación. Y ahí vamos a darnos cuenta, por ejemplo, si es que esta implementación viene a raíz de un cliente, viene a raíz de los competidores, que tenemos con urgencia que implementar el sistema de gestión ambiental y certificarnos. Eso nos va a llevar más tiempo, si es que fuera a mayores sedes. Pero si es una sede principal, una sede quizá más pequeña, lo podría hacer en un tiempo menor. Y igual manera me van a otorgar el sello y el certificado de la ISO 14001 y con eso yo puedo mejorar mi imagen, mi marketing. Así que también es un factor a considerar. El tercer factor también es el costo de certificación, ¿no? A mayor alcance, la empresa certificadora te va a cobrar un poco más. Y a menor alcance, obviamente, el costo será menor. A largo plazo, siempre el costo de certificación va a ser menor a más procesos, ¿no? Pero en un inicio siempre hay que tener en claro ese presupuesto. Conociendo esto hay que priorizar, ¿no?, de acuerdo a nuestro contexto, a nuestras oportunidades y amenazas que hayamos identificado.
Ahora, veamos algunos ejemplos de alcance, sencillísimos nada más. El primero, por ejemplo, el sistema de gestión ambiental de la empresa SAC, establecido bajo los lineamientos de la norma internacional ISO 14001, comprende las actividades administrativas y operativas. Ahí estamos definiendo que todas las actividades están dentro del sistema de gestión ambiental, que se ejecutan en el edificio principal ubicado en Avenida San Juan, número 255, Lima, Perú. Ahí hemos definido el límite físico donde se va a aplicar este sistema de gestión ambiental para proveer productos y servicios financieros, que esa es la naturaleza de nuestros servicios, ¿no? Nos dicen que en ese edificio se están implementando todos los requisitos de la norma a todas las actividades administrativas y operativas para proveer productos y servicios financieros. Otro tipo de servicios no están dentro del alcance, ¿no? Eso podría ser un ejemplo del alcance. Imagínense todo el análisis que acabamos de hacer, todos los requisitos que hemos revisado solo para definir en un pequeño apartado, que es un párrafo prácticamente, el alcance. Otro ejemplo podría ser el sistema de gestión ambiental de ILEAN SAC es conforme a los requisitos de la norma ISO 14001-2015 para el diseño, fabricación, envasado, distribución en cisterna, almacenamiento y comercialización de cerveza, agua mineral y bebidas adaptadas, ¿no? Aquí hemos delimitado en qué procesos y qué actividades estamos aplicando nuestro sistema de gestión ambiental, así como también las actividades relacionadas a estos, ¿no? Prácticamente a todas nuestras actividades estamos aplicando el sistema de gestión ambiental. Finalmente nos dice que la gestión ambiental está asociada a la planta situada en San Martín, número 456, Lima, Perú. Y ahí hemos definido cuál es el alcance o el límite físico de nuestro sistema de gestión ambiental. De esta manera es que nosotros definimos el alcance. No hay que hacer mayores detalles, solo hay que, mediante un texto, describir cuál es la ubicación, cuáles son los procesos, actividades, productos o servicios y cuál es la aplicabilidad de los requisitos de la norma ISO 14001. ¿Complicado? Yo creo que no, pero obviamente para que nosotros podamos dar como resultado este pequeño enunciado, deberíamos haber ya analizado el contexto, deberíamos haber priorizado esos costos, esos tiempos y de esa manera tener un mejor resultado. La norma te pide, documenta también este alcance, ¿no? Es decir, tiene que estar disponible. ¿Cómo lo puedes hacer? Mediante un manual, incluyéndolo quizá en un formato, incluyéndolo en un procedimiento o algún otro tipo de documento que te permita mostrar este enunciado al auditor y a todas tus partes interesadas. Y de esa manera evidenciaríamos la implementación de este requisito 4.3. Ahora pasemos al requisito 4.4, que es el final de este apartado de contexto de la organización. Ahora, ¿qué dice la norma en su apartado 4.4? Que es bastante pequeño en realidad. Nos dice que para lograr resultados previstos, ya sabemos cuáles son esos 3 resultados previstos, incluida la mejora del desempeño ambiental, la organización debe establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente el sistema de gestión ambiental, y que incluya los procesos necesarios y sus interacciones, de acuerdo a los requisitos de esta norma. Ojo con eso, porque te está diciendo que tu sistema de gestión ambiental tiene que incluir procesos e interacciones, ¿no? Además te dice que al establecer y mantener el sistema de gestión ambiental, la organización debe considerar el conocimiento obtenido en los apartados 4.1, que era el contexto, la comprensión de la organización y el contexto, y el 4.2, que era la comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Ustedes se preguntan cómo implemento esto, ¿no? ¿Cómo me aseguro de tener los procesos necesarios para mi sistema de gestión ambiental? Bueno, básicamente es graficar qué procesos tenemos dentro de la empresa y que están incluidos en nuestro sistema de gestión ambiental. ¿Por qué? Porque dentro de cada proceso, dentro de la empresa, tenemos personas, tenemos entradas, recursos, actividades, tecnologías, salidas, aspectos ambientales, los cuales van a enfocarse con esta norma internacional. Una forma de evidenciar estas interacciones de las que nos habla la norma y estos procesos
es mediante el mapa de procesos, ¿no? Empezamos definiendo quizá las entradas, que puede ser el contexto del 4.1 que hemos revisado, necesidades y expectativas de partes interesadas, que son el 4.2, y dentro de esas partes interesadas estarán los requisitos del cliente. Una vez que hemos definido eso, definimos nuestros procesos estratégicos, aquellos que direccionan la empresa, ¿no? Aquellos que te dan la misión, la visión de la organización. Bueno, dependiendo de la empresa también y del tamaño y de la estructura, tendríamos quizá la planificación estratégica, la investigación y desarrollo de productos, la gestión de los sistemas integrados de gestión y la planificación financiera. Luego vamos a tener los procesos clave o operativos, y ahí vamos a tener la atención al cliente, producción, distribución, postventa, la parte comercial, etc. Va a depender obviamente de qué proceso o qué servicio brindemos. También tenemos los procesos de soporte o apoyo, que brindan un soporte a esta parte de los procesos operativos y procesos estratégicos para que se puedan desarrollar de manera óptima. Ahí tenemos la parte de mantenimiento, la parte de compras, contabilidad, la asesoría legal, la parte de recursos humanos con la contratación, capacitación de personal, la parte informática que nos va a dar los sistemas, las computadoras, los medios de comunicación para poder desarrollar nuestros procesos. Cuando nosotros ya ejecutamos toda esta parte de procesos dentro de una empresa, vamos a tener resultados, lo que se les considera las salidas del sistema de gestión. Estos resultados podrán ser los resultados propios o esperados del sistema de gestión ambiental, que era la prevención de la contaminación, el cumplimiento de requisitos legales y la mejora del desempeño de nuestro sistema de gestión ambiental, y también la satisfacción de nuestro cliente de acuerdo al producto que hayamos brindado y que haya cumplido las expectativas ambientales que este usuario o este cliente tenía. Más o menos esta es la primera herramienta que nosotros tenemos para demostrar nuestro sistema de gestión ambiental y los procesos que lo integran. Pero también tenemos una ficha de procesos, el CIPOC, que va a depender ya de cada organización, ¿no? Yo les estoy mostrando algunas herramientas, pueden tomarlas o pueden buscar otras que les ayude a evidenciar este requisito 4.4. Como ya lo mencioné, la norma no te dice utiliza uno, utiliza otro metodología. La norma solamente te dice implementa tal punto, ¿no? Entonces tú como organización decides cuál utilizar. Esta es una ficha CIPOC, por sus siglas en inglés, ¿no? Supplier o proveedor, el input o entradas, el process, que es el proceso, el output, que eran las salidas, y los clientes, que en inglés es customer. Así que serían los 5, digamos, factores a analizar, ¿no? En este caso es un ejemplo de una cafetería, ¿no? Como proveedores tendremos comerciantes de café y alimentos y servicio de mantenimiento de las maquinarias de café, ¿no? Aquí estamos identificando algunas partes interesadas también. Y también podríamos estar identificando algunos aspectos ambientales, ¿no? Las máquinas de café. Estas máquinas tienen algún impacto en el aire, algún impacto en el agua, tienen algún residuo. Entonces también, ¿no? Como que ya empezamos a analizar si este proceso desde el proveedor, es decir, desde el insumo, genera aspectos ambientales. Las entradas, que son los granos de café, el tiempo de máquina y los trabajadores. Acá seguimos con las partes interesadas. Luego tenemos los procesos. Bueno, acá la descripción de actividades, ¿no? Se pide el café, se cobra, se hace el café, se sirve, el cliente queda en el lugar o se va con su compra, ¿no? Y las salidas puede ser una bebida hecha y entregada al cliente o transacción completada y el cobro de la misma. Finalmente ya el cliente es cualquier persona que pueda acudir o acercarse al local para pedir o consumir un café. Más o menos esta descripción la vamos a hacer por cada proceso. Obviamente esta es la parte del proceso productivo, pero
los mismos proveedores, entradas, actividades, salidas y clientes los podemos encontrar en un proceso de soporte o estratégico. La diferencia podría ser que el proveedor ya no sea una persona fuera de la organización, podría ser una persona u otro departamento dentro de la empresa, ¿no? Por ejemplo, en un proceso productivo de una silla, tenemos al departamento de producción y luego tenemos al departamento de distribución. El departamento de producción será un proveedor del departamento de distribución, porque le entrega la silla para que distribución la reparta o la entregue, ¿no? Tenemos proveedores internos y proveedores externos. También tenemos clientes internos y clientes externos. Con estas dos herramientas yo creo que cualquier empresa podría sustentar los procesos que están dentro del sistema de gestión ambiental. ¿Complicado? Nuevamente yo creo que no. Obviamente este es un detalle bastante fácil, bastante general. Una empresa que desee implementar un sistema de gestión ambiental quizá debería trabajar un mayor detalle de desarrollo de sus procesos. Ahora pasemos ya a revisar las conclusiones finales de esta segunda sesión sobre el contexto de la organización. Conclusiones y recomendaciones, ¿no? Yo les podría recomendar que consideren el conocimiento del contexto para establecer y mantener el sistema de gestión ambiental. Este análisis de contexto no es que yo solamente lo haga una sola vez en mi vida y me olvide. No, normalmente se tiene que revisar, por lo menos yo recomiendo una vez al año o cuando haya cambios importantes en el entorno o cambios importantes en la empresa. ¿Cuáles podrían ser esos? Nuevas normativas, podrían ser también la compra de nuevas maquinarias, modificaciones del proceso productivo. Entendamos que cuando hay modificaciones en la producción, en las maquinarias, podemos tener nuevos aspectos ambientales o podemos reducir algunos, y eso nos ayuda a analizar el contexto. También es importante determinar las cuestiones internas y externas que son pertinentes al propósito y que afecten la capacidad para lograr los resultados previstos. Recuerden que determinar cuestiones internas y externas que no nos afectan no nos va a servir de nada, no nos va a ayudar a nuestro sistema de gestión ambiental. Además, estas cuestiones deben incluir condiciones ambientales que pueden afectar o ser afectados por la organización. Recuerden eso también. Bueno, como conclusión, recuerden que hay que determinar las partes interesadas pertinentes. Para ello podemos elegir cualquier metodología que podamos tener en el mercado. No solamente en internet vamos a encontrar metodologías, hay libros, hay videos, así que ustedes pueden complementar aún más esa herramienta, ¿no? También debemos definir y mantener información documentada del alcance. Esto es obligatorio. Ese punto es el único obligatorio de todo este apartado 4 de la norma ISO 14001. El alcance. Tienes que tener un documento que demuestre que está definido textualmente ese alcance. Finalmente, hay que establecer, documentar, implementar, mantener y mejorar continuamente el sistema de gestión ambiental, incluyendo los procesos necesarios. Normalmente la mejora continua se consigue midiendo los resultados que tenemos y comparándolos con los que queremos lograr. En base a eso vamos a poder proyectar una mejora continua. Así que es necesario que consideremos estas conclusiones y por mi parte yo creo que sería todo y nos vemos en la tercera sesión. Así que muchas gracias.